La existencia propia que confluye en un sentimiento es la abundancia que circula en los alrededores de uno mismo. La construcción de una obra, que es lo que produce el estímulo de una continuidad en un trabajo que perdura en el tiempo. El artista construye hoy un engranaje que pone en funcionamiento una maleza que crece y evoluciona con una vida propia. El darle vida a una materia, el construir una materia del vacío y del silencio de la nada, hace de uno un esquema de complicidad con aquello que fue y que es elaborado. Esa estructura que se consolida a través del tiempo y del espacio es la conformación de una certeza, una manifestación espontánea de uno mismo frente al espejo que devuelve una imagen distorsionada de aquello que uno ha creado desde un aspecto de profunda voluntad. Esa devolución que tuerce el destino, que maniobra ciertas energías para conformar una espera, en todo caso con carácter de clandestina. Es una espera en las sombras, en los silencios, en las penumbras, en los vacíos del alma. Es una espera producida por la angustia de la propia creación. El acto creativo que empuja desde adentro a toda esta estructura que es la conformación de uno mismo. Pero es el uno mismo que está desarrollado a partir de un deseo de ser aquello que se vislumbra como una posibilidad, o es una conjunción del azar que, interfiriendo en la consolidación de una personalidad, hace del ser aquel artista imaginado por uno. Una transformación constante que se adueña de esas esporádicas formas, porque el artista puede sucumbir a su propia sombra en el desarrollo de una fantasía que venga a suplir, a reemplazar todo lo que conforma el espacio real donde uno mismo habita y se mueve. La inmovilidad del alma, la quietud, lo apacible, lo que se jerarquiza en un instante como la bandera expuesta y llevada en lo alto, como una esporádica manera de ser alguien. Es algo del azar, algo que sucede en un instante de por sí volátil
y transparente. Por eso la construcción de una obra es querer torcer la manifestación de un destino, plasmando y dejando asentado una jerarquía de la materia donde la estructura interna de esa materia está llamada a ser espíritu. El artista interfiere. Por eso la realidad de la personalidad del artista, que al construir todo este mundo, sin darse cuenta, construye un ego, construye un sostén psicológico que en realidad se va de las manos, crece y evoluciona tomando el poder de la propia vida del artista, que se pierde en un laberinto de deseos contaminados que hacen de él un títere, hacen de él una marioneta de un sistema que sin darse cuenta lo envuelve en falsas promesas y en vacíos imposibles de llenar. Por eso en la elección que uno puede hacer entre el vacío real de cada día del artista frente a su soledad, o el vacío obtenido allá a lo lejos después de hacer todo un tránsito en un escapismo de falsedad. La primera elección, que es en definitiva la difícil de sostener, porque pareciera ser que el afuera tiene que venir en auxilio de un vacío que parece imposible de llenar, porque el artista construye y elabora un mundo irreal y de fantasía arraigado en una esencia, en una espera de que el mundo de afuera lo aplaude y lo sostenga. O sea, es un mecanismo con una trampa, porque en definitiva, la soledad del taller, la soledad del artista frente a sus incógnitas, son soledades y vacíos propios e inherentes a la personalidad del propio artista. Hay un camino, un destino transformador de una esencia en una falsa ilusión de que aquel mundo de afuera pueda venir en auxilio de algo irremediable que es ese pozo indiscutible donde habita el artista, desarrollando un mecanismo de malabares para sostener en el aire lo insostenible. Por eso la manifestación de un sortilegio, de una magia, de algo que está por fuera de los mecanismos propios y conocidos en el mundo de afuera. Por eso la contradicción enorme de un artista que desea la contribución del mundo de afuera, tanto sea económica, afectiva, de prestigio, de sostén, siendo que él mismo pertenece a un mundo sin esas leyes. Porque el origen de donde proviene el estímulo artístico de producir algo es un lugar donde no hay leyes,
construidas por el hombre. Son leyes místicas, espirituales, de una trascendencia y de una acumulación de tiempo en el espacio que trascienden a la pequeñez de lo que podrían ser las circunstancias que rodean al artista en su momento de existencia. Es como querer acaparar la atención de quienes desvían su atención permanentemente a otro lado. Es una insistencia de querer transmutarse a partir de un camino equivocado. Porque la ebullición interna es la que enloquece al propio artista y lo lleva a puntos culminantes donde uno puede saber de aquellos artistas que han terminado en circunstancias de enloquecimiento y buscar a partir de la pequeña esencia un sendero, un camino por donde circular libremente. Pero el artista, yo mismo como artista, también soy habitado por un ser humano con las características habituales y más básicas de lo que podría ser un ser humano que convive en sociedad y dentro de una cultura determinada. ¿Cómo conjugar esas potencias? En realidad, el acto creativo en sí mismo es un experimento puesto por uno mismo para desarrollar un músculo, para desarrollar una solvencia en el desenvolvimiento del ser y del alma que trasciende a la pequeñez de uno mismo y sus anhelos personales y que podrían generar un puente hacia otro ser humano en esa búsqueda irrefrenable del afecto, del amor, del compartimiento. Un suceso que busca raíces en lo profundo del ser y que se manifiesta a través de un espejismo dado por las circunstancias en las que uno mismo está envuelto a partir de la gestación de su propia obra. Los movimientos propios que gesticulan un arraigo en el afuera provienen de una especulación interna sobre la propia obra que avanza sobre terrenos desconocidos. Sostener esa carga estimulada por uno mismo en una batalla diaria por obtener ese preámbulo, esa premisa que es el aval para el comienzo de una estructura moral que gobierna y gobernaría la personalidad del artista, dándole una cabida en ese mundo de afuera que parece hostil a primera vista, tan hostil que es que uno se desarrolla hacia adentro buscando en el laberinto interior una salida o un encuentro con el espíritu creativo del universo, una manifestación de lo grande en lo pequeño, una construcción hacia lo eterno.